Hola, hola amigos, ¿cómo se encuentran? Soy Juan Revelaciones, daremos inicio a un nuevo video. Comencemos. La Reforma Protestante de Martín Lutero. Con el nombre de la Reforma es designado el movimiento religioso iniciado por Martín Lutero, que daría lugar al protestante, la división religiosa del continente a que llevaría a la Reforma se inició en 1520, cuando el monje alemán Martín Lutero fue excomulgado por el Papa León X, por su feroz crítica de la política religiosa de los papas, convertidos en mercaderes del paraíso y de la salvación a buen precio. 3 años antes, el propio Lutero había colgado su diatriba, las famosas 95 tesis, en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Este suceso aparentemente banal fue el desencadenamiento de un largo proceso de ruptura, pocos meses después en la Dieta de Worms en 1521. La negativa de Lutero retractarse ante el emperador Carlos V, convertido en defensor de la ortodoxia católica, supuso también su proscripción política del imperio, los intereses de algunos príncipes alemanes por frenar el ascenso del absolutismo de Habsburgo y su deseo creciente de hacerse con las tierras de los monasterios. Entre 1521 y 1525 la Reforma viviría sus momentos heroicos, de abierta oposición a Roma y sus símbolos. El mensaje de emancipación pasó a ser interpretado libremente, desbordando con creces el marco originario de las doctrinas luteranas. Ejemplo extremo de ello es la Guerra de los Campesinos liderada por Thomas Müntzer en 1491 a 1525. De hecho, el final de estos conflictos, que se saldó por ejecución de los rebeldes, marca un punto de inflexión en las reformas luteranas. A partir de este momento se observará una orientación más conservadora en materia religiosa, frenando las innovaciones y libres interpretaciones de algunos discípulos. En material social, predicando la sumisión a las autoridades establecidas, como en el caso de las propias revoluciones campesinas, condenadas enérgicamente por Lutero. En materia eclesiástica, prestando una mayor atención a los aspectos organizativos de la nueva iglesia. Finalmente, en este periodo se produjo la ruptura total de Lutero con humanistas como Erasmo de Rotterdam a causa de las diferentes doctrinas en el tema de la predestinación. A partir de 1527, la Reforma luterana se extendió conviviendo con otras versiones de la doctrina reformada como las de Ulrico Zwinglio en Zúrich o Martín Bucero en 1491 a 1551. En Estamburgo, Zwinglio, artífice de la reforma en la ciudad suiza, era hijo de campesinos clérigos humanistas, admirador de Platón y conocedor de Erasmo. Zwinglio inició un proceso de renovación personal que lo llevó a adoptar unas posiciones doctrinales cercanas al de Lutero. Siendo predicador en Zúrich, luchó a partir de 1521 para que su ciudad y los cantones confederados se sumaran a sus ideas, cosa que logró en 1523. La misa en latín quedó suprimida, se retiraron las imágenes de las iglesias y se secularizaron los conventos. Causas y efectos de la Reforma. Las causas profundas del malestar religioso tenían sus raíces en el propio desarrollo histórico del Renacimiento europeo, la crisis política de la Iglesia Católica bajo medieval y el cisma de occidental en 1338 a 1417 originaron un vacío espiritual y la creciente mercantilización de las prácticas religiosas. Numerosos humanistas denunciaron el bajo nivel moral del clero, su escasa preparación,
la primicia de los intereses terrenales sobre los espirituales y en especial la venta de indulgencias con las que se seguiría una rebaja de penas de purgatorio. La reforma también tuvo importantes recuperaciones sociales. Las doctrinas reformadas, al hacer hincapié en la salvación individual, estructuraron las prácticas piadosas en todo el culto doméstico. Las familias se integraban en parroquias en las que el pastor ejercía una cleritadura atenuada, una tarea de disciplina y control. La primera práctica colectiva era el culto dominical. La confesión privada o el odio fue sustituida por confesiones públicas leídas por el pastor, quien también ofrecía una absolución general. La Eucaristía se celebraba 4 veces al año. Los ritos asociados a la existencia de los feligreses, bautismo, matrimonio y funerales, perdieron toda su carga simbólica. La teología luterana. El término reforma, por su suavidad, puede inducir a confusión. La reforma no fue una transición, sino una serie de cambios programados, sino una verdadera revolución religiosa con aspectos y efectos políticos. La reforma rompió la humanidad de la Iglesia del Occidente, produjo nuevas formas eclesiásticas e inauguró una nueva época en la historia de la espiritualidad cristiana. Sin embargo, la palabra reforma corresponde a la idea que tuvieron sus promotores de no ser los fundadores de una nueva religión, sino restaurar en un tiempo en el que ya estaban presentes todos los gérmenes de la edad moderna, el cristianismo primitivo, si bien es la resultante de tendencias, aspiraciones e impaciencias ampliamente difundidas en Europa al principio del siglo XVI. La reforma recibe un sello inconfundible por efecto de la personalidad de Martín Lutero. La formación de Lutero explica algunas de sus actitudes posteriores. Hijo de un minero, estudió en Hermanos de la Vida Común en un ambiente espiritual exigente. Destinado a ser jurista por voluntad paterna, decidió no obstante ingresar a la rigurosa orden de las Eméritas en San Agustín en 1505. Su brillante carrera religiosa y universitaria en Wittenberg oculta, según el historiador Lucien Febvre, una profunda inquietud personal. Lo que le importa a Lutero en 1505 a 1515 no es la reforma de la Iglesia, es Lutero, el alma de Lutero, la salvación de Lutero, solo eso. La solución teológica la encontró en las epístolas de San Pablo, la justificación por la fe. La justificación por la fe es la base del pensamiento de Lutero, que rechaza la idea de que las obras pueden coadyuvar a que el hombre alcance la salvación. Lo que hace revolucionario el pensamiento de Lutero es la realidad de su formulación y la coherencia de su desarrollo, que conduce a una negación sistemática en nombre de Dios, de las enseñanzas católicas fundamentales y de la propia Iglesia como institución. En efecto, si solo la fe justifica, resulta innecesario todo ministerio sacerdotal con poderes exclusivos para administrar los sacramentos que haga de intermediario entre Dios y los hombres. Lutero solo acepta como verdaderamente instituidos por Jesucristo los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. La revelación estaba contenida únicamente en la Biblia, y todo cristianismo iluminado por el Espíritu Santo era capaz de interpretarla libremente. Esta idea, que rechazaba expresamente la tradición de la Iglesia, ocasionó la publicación de numerosas Biblias sin comentarios ni acotaciones. Las doctrinas reformadas se sintetizaron en el lema solo fide, solo gratia, solo escritura, solo fe, gracia y escrituras. Lutero resume en sí el conflicto de la cultura eclesiástica en bajo medioevo. Ningún contexto directo al principio,
con humanismo, pero su formación filosófica y teológica se perfecciona con la vida moderna. Las reformas protestantes de Lutero son las 95 tesis que revolucionan Europa. Entre ellas, propone retomar el espíritu original del cristiano de que el catolicismo se había apartado. No reconoce la autoridad papal ni eclesiástica para definir la fe cristiana. Considera que solo a través de las Sagradas Escrituras se puede comprender la verdad de Dios. Insta a la traducción de la Biblia a diferentes idiomas y a su lectura e interpretación por los clérigos creyentes. Sostiene que la fe es el único camino de la salvación de las almas. Las indulgencias y los perdones que otorgan los sacerdotes no tienen el respaldo del poder divino. Denunció la corrupción y el comportamiento de muchos sacerdotes católicos. Los protestantes criticaron sus privilegios civiles y aseguraron que los sacerdotes no están más cerca de Dios que el resto de los creyentes. Además, suprimieron la jerarquía eclesiástica y sostuvieron que Jesús fue el único intermediario entre el individuo y Dios. Resaltó la importancia del bautismo y la Eucaristía y eliminaron el resto de los sacramentos. Sentó la base para la división de la Iglesia. Propuso diferentes formas de interpretar la fe y la práctica cristiana: la Iglesia luterana, el anglicismo, el calvinismo y otras reformas radicales. No es que Martín Lutero haya hecho otra religión original o que hubiese sido el nacimiento de la Iglesia cristiana, sino que él fue el que se dedicó a estudiar las verdades de las Escrituras para poder llevarlas tal como están escritas. Hasta aquí llegamos con este breve resumen. Espero les haya gustado. Sigue a más de estos contenidos en las descripciones. Suscríbete, dale like y comparte para que llegue a más personas la verdad de la palabra de Dios. Soy Juan Revelaciones. Hasta pronto.